Como acabamos de oír, el segundo panel tiene como título Justicia Penal Militar o Justicia Transicional. ¿Cuál debe ser el mecanismo? No sé si vamos a salir con la respuesta definitiva, pero seguramente tendremos muchos elementos para que cada uno de nosotros se pueda formar su propia opinión. Voy a comenzar con el enfoque internacional, el enfoque un poco global. Señor Howland, le voy a pedir que hable usted de primero. Lo que se ha planteado por parte de los organizadores es una primera presentación de cada uno de los panelistas de 8 minutos. Señor Howland. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que es importante para comenzar decir que para definir el debate nacional sobre la justicia post-conflicto como una escogencia entre la justicia transicional y la justicia penal militar, no es de definir el problema de manera apropiada. ¿Por qué? Cuando la justicia transicional y cuando la justicia militar está aplicada de manera apropiada, en conformidad con las obligaciones internacionales, no hay una necesidad para escoger entre ellos. Voy a tratar de definir los dos conceptos. Primeramente, la justicia transicional. Yo escuché mucho aquí en Colombia sobre los beneficios de justicia transicional. Como en manera que la justicia transicional son regalos de Papá Noel. Pero yo creo que es importante entender justicia de transición como un proceso. Yo creo porque es un país católico. Voy a utilizar un ejemplo en la zona de confesión. Confesión es un proceso que tiene el mismo base filosófica de la justicia transicional. Tiene que tener el reconocimiento de mal. Segundo, hay una rejección de mal. Después, hay una necesidad de acciones concretas en la zona de contrición. Finalmente, hay una resolución para no hacer el mismo mal de nuevo. Y después, hay perdón. Entonces, los beneficios de confesión son ganados. Y este es el mismo en la zona de justicia transicional. Hay una necesidad de hacer varias cosas antes de hablar de cualquier beneficio. Justicia transicional no es una forma especial de justicia. No es una justicia light. Como lo señaló el vicefiscal de Corte Penal Internacional cuando él estaba aquí la última semana, es un enfoque para obtener justicia en un periodo de transición a partir de la presión estatal o un conflicto armado. No hay estándares distintas en la zona de justicia transicional de una sociedad normal. Hay una idea de recuperar o recapturar justicia como el valor cardinal para una sociedad. Es importante de entender que hay una gran gama de mecanismos dentro de la justicia transicional, mucho más de la Comisión de Verdad, que son mismo conceptualizados para facilitar que haya un reconocimiento de las violaciones del pasado, que mismo hay una rejección de estas propias violaciones y que hay acciones en la zona de restaurar los derechos de personas que fueron violados, de reparar el daño creado y finalmente cómo se van a complementar estos mecanismos con la justicia. Justicia militar. En Colombia, la justicia penal militar y la jurisdicción indígena, en las palabras de la Corte Constitucional,
se encuentra autorizada constitucional y legalmente para administrar justicia de manera excepcional, pero, como hay señalado insistentemente la jurisprudencia, dichas autoridades no hacen parte de la estructura orgánica de la rama judicial de poder público. En práctica, la justicia militar aquí en Colombia es una dependencia del Ejecutivo. Y ellos tienen un mandato específico en razón de violaciones típicamente militares. De hecho, uno de sus principales retos con miras al posconflicto es limitar su acción al ambiente estrictamente definido en el derecho nacional e internacional, dejando fuera la posibilidad que sean juez y parte en casos relacionados de violaciones de los derechos humanos. ¿Y cómo se pueden avanzar? Primeramente, hay una necesidad de una comprensión adecuada de las violaciones del pasado. Hay violaciones de derechos humanos relacionados de individuos y también organizaciones. Es una distinción muy importante porque la justicia penal siempre enfoca en individuales. Segundo, será productivo reflexionar sobre las implicaciones de las violaciones por acción y omisión que han sido cometidos por agentes del Estado responsables por mandato constitucional de proteger a todas las personas residentes en Colombia. Sin duda, será un proceso difícil y doloroso, pero para lograr la no repetición de las violaciones es necesario confrontar el pasado para construir un mejor futuro. No repetición no es un producto ipso facto de la justicia penal. En realidad hay una necesidad de entender las causas de las violaciones y cómo varias instituciones fallaron para facilitar estas violaciones. La realidad colombiana es muy compleja. Hay múltiples causas y varios actores relacionados de violaciones de derechos humanos. Y no todos implican pena, todos justicia, todavía como violaciones de derechos humanos. Y hay una importancia para no esconder las responsabilidades institucionales de las políticas, de los políticos y órganos de control y de los empresarios. La promoción de la justicia en el posconflicto debe ser un proceso social, político, económico y jurídico que puede contribuir a cambios en la sociedad colombiana y en las comunidades específicamente. La justicia transicional solamente puede funcionar cuando se ponga en marcha procesos dinámicos de transformaciones, orientados a las víctimas y la sociedad, no a beneficiar a los actores de conflicto con secciones blandas. Beneficios son ganados por participar de manera auténtica en un proceso de transformación individual y colectivo. Muchas gracias, señor Howland, por una gran claridad de los conceptos que vamos a estar debatiendo en este panel. Ustedes habrán notado que tenemos una silla vacía, la del senador Alfredo Rangel, quien está invitado. Sabemos que está retrasado y ojalá logremos que llegue a pronto para que a tiempo para que participe en el debate. También tal vez no hice explícito para los panelistas, pero es evidente, lo ven, Paleta nos va diciendo cuánto tiempo queda. Seguimos con el senador Iván Cepeda. Iván, por favor, 8 minutos. Muchas gracias. Agradezco a Foro Semana
esta invitación. Bueno, tal vez la primera afirmación que deba hacer es que desde mi perspectiva señalo que hay plena disposición para entablar un diálogo en esta fase en que se busca una solución del conflicto armado colombiano mediante una solución civilizada y mediante un diálogo que no solamente debe ser el diálogo de la mesa de conversaciones entre guerrillas y gobierno, decir que hay una disposición a un diálogo con las fuerzas militares. Un diálogo que desde la orilla a la que yo pertenezco no ha existido hasta hoy. Parte de ese diálogo es señalar que la justicia penal militar no puede hacer parte de un mecanismo de justicia transicional. Como aquí ya se señaló, la justicia penal militar es un mecanismo de carácter excepcional que está circunscrito y que ha logrado ser circunscrito luego de muchas luchas y discusiones en la sociedad colombiana a aquellos hechos que son parte de las infracciones e ilegalidades que se cometen dentro y como parte del servicio. Y desde esa perspectiva no puede extender su dominio a graves violaciones de derechos humanos, a crímenes de lesa humanidad y esto lo subrayo, tampoco a infracciones del derecho humanitario y crímenes de guerra. Así que el mecanismo y los procesos de justicia transicional no deben tener y no pueden tener a la justicia penal militar como una vía. Ese es un primer punto que me parece a mí es fundamental. Un segundo asunto que creo necesario señalar aquí es que estamos en el momento en el cual la sociedad colombiana va a asistir al punto de discusión esencial de este asunto en la mesa de conversaciones de La Habana. Creo que es necesario ir pasando de las discusiones de carácter general y retórico a discusiones que van a tener que ver con mecanismos concretos y específicos de justicia transicional. Yo creo que allí deberemos hacer un gran acopio de un sentido pragmático. Los mecanismos de justicia transicional deberán ser lo más exigentes posibles, pero al mismo tiempo deben ser viables. Creo que es el momento de discutir si el acumulado de la justicia o cómo el acumulado de la justicia ordinaria hace parte de ese ensamblaje de esos mecanismos y procesos. Creo que es el momento de discutir la existencia o no de un tribunal que se convierta en el organismo, en el instrumento de esa justicia transicional. Bueno, mejor así. Creo que es el momento de señalar, como se decía en el anterior panel, cuáles son los niveles de responsabilidad y los máximos responsables. Y desde esa... Gracias. Hago una transición a otro micrófono. Y de esta manera, ¿cuáles van a ser, por supuesto, los mecanismos de penas alternativas y de comisión de la verdad que acompaña a esto? Lo digo porque se ha especulado, se ha discutido sobre infinidad de asuntos en materia de justicia transicional, pero llegó la hora de hacer las preguntas concretas. A las fuerzas militares, la pregunta de ¿van a plantear el asunto de la criminalidad de Estado? ¿Se va a plantear el asunto de cómo
han ocurrido los procesos de criminalidad sistemática y cuáles son las responsabilidades concretas. A los dirigentes empresariales y políticos de este país, ¿cómo van a asumir su responsabilidad en este proceso? Los militares, los agentes de la fuerza pública, no son, ya se ha dicho aquí, los responsables de las órdenes, de los planes. Hay que discutir cómo se va a explicar el hecho o los hechos puntuales como el genocidio de la Unión Patriótica, como los falsos positivos o los mal llamados falsos positivos, como la eliminación de dirigentes sindicales y campesinos y defensores de derechos humanos. Esos son asuntos que vamos a tener que abocar como parte de esta discusión sobre la responsabilidad que le cabe a las fuerzas militares dentro de un conflicto que, como se sabe, ha tenido estos episodios que menciono y que, por muy incómodas que suenen estas preguntas, pues obviamente van a ser requeridas respuestas frente a ellas. Muchas gracias, doctor Cepeda. General, seguimos con usted, por favor, 8 minutos. Un saludo y un agradecimiento a todos los asistentes y en particular a Foro Semana. Comenzaré esta presentación formulando una pregunta. ¿Son las fuerzas militares y de policía una organización ética? La respuesta más acertada es que las fuerzas militares obedecen a un mandato del pueblo plasmado en la Constitución Nacional de defender la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. Por su parte, la Policía Nacional, como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, es responsable por la convivencia en paz. Luego, puede afirmarse que la fuerza pública es como tal una organización ética. En consecuencia, se deduce que por conveniencia y compromiso, el Estado debe velar por las instituciones que le son garantía de subsistencia como actor jurídico en el concierto de las naciones y por la protección de honra y bienes de sus asociados. Las mencionadas instituciones permitirán al Estado en esencia cumplir las funciones para las cuales fue creado el Estado, es decir, bienestar, y el bienestar se logra mediante seguridad con equidad y desarrollo. Si lo anterior es cierto, el Estado debe garantizar en primera instancia la seguridad jurídica para los militares y consecuente con lo anterior, para lograr este propósito debe observar al menos 3 puntos. Primero, que sea una jurisdicción especial y excepcional derivada del principio constitucional del juez natural, que si bien es cierto, jurídicamente este juez no es más que un garante del debido proceso, el cual encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución Política Nacional. Desconocer este juez natural es desconocer estos lineamientos de los máximos rectores del derecho. La justicia penal militar, por otro lado, facilita el cumplimiento de la función de la misión al servicio de los colombianos, dado que la esencia de lo penal es la pena, acompañada de una sanción, la cual tiene unos fines y unas funciones, a saber así, prevención general, prevención particular, retributiva y socializadora. Omitir lo anterior es continuar con la cadena de falsos testigos, pruebas y procedimientos fraudulentos, artimañas jurídicas que hace que los hombres de primera línea de fuego sigan engrosando las listas ya numerosas
numerosa de detenidos y presos. Además, para el ejercicio de juzgar, es de suponer que el juez penal militar, como conocedor del actuar castrense, conozca la esencia y modos de quehacer militar. Y para eso, ¿qué mejor que los jueces penales militares que tienen el acervo suficiente por haber cursado estudios en las escuelas militares de cada una de las fuerzas? Son muchas las particularidades concurrentes en la milicia, tales como normas, organización, misión, enemigo, tiempo, terreno, condiciones psicológicas, doctrina, que intervienen en una conducta en relación con el uso de la fuerza en determinadas circunstancias de peligro y de estrés. Tan solo un ejemplo nos sirve para ilustrar con suficiencia el conjunto. Los militares estudiamos a von Clausewitz. Un ataque 1-1 es imposible, principio de la masa. Un ataque 6-1 es contundente. Cuando esto llega a un juez ordinario, lo considera uso excesivo de la fuerza. Ahora, hablando de justicia transicional, Colombia tiene unas obligaciones que debe cumplir respecto al VIH y a los derechos humanos, pero también es claro que no es posible reemplazar las obligaciones generales de una nación para culminar aplicando estándares internacionales de la justicia penal de segundo nivel. Es necesario que la cultura jurídica y judicial en Colombia cambie, pues a la fecha no parece estar preparada para asumir retos como ejemplo del principio de oportunidad en materia de derecho penal internacional. La Fiscalía General de la Nación debe estudiar más a fondo el tema del derecho penal internacional y el derecho operacional. Con frecuencia se escucha, por ejemplo, al señor fiscal manifestando que en Buenos Aires hubo un delito de guerra porque los militares estaban durmiendo y son personas protegidas. Esto no es cierto, es una aberración del VIH. Es necesario establecer si existe el derecho público militar y derecho operacional sin que necesariamente sean un cuerpo jurídico autónomo e independiente, pero sí como referente de la actuación de la fuerza pública. Es necesario enfatizar en el fortalecimiento de un marco conceptual sobre derecho operacional y al tiempo fortalecer las fuentes jurídicas que reconozcan su existencia como un referente pragmático de la actuación militar y policial en diferentes escenarios, entre ellos en tiempos de transición y de paz. Lo anterior me permite formular dos inquietudes. Primero, la Comisión de la Verdad, junto a la justicia restaurativa, podrían ser elementos útiles para la construcción de un futuro en paz. No obstante, una comisión de la cual se derivan investigaciones penales despierta serias suspicacias. La base de estas suspicacias inicia cuando un juez ante la máquina describe homicidio agravado o desaparición forzada. Al levantar la cabeza ante un medio, lo describe como falsos positivos, insinuando que todas las actividades y todos los miembros de las fuerzas militares están inmersos en actividades ilícitas. Y segundo, la importación de teorías externas como la teoría del contexto, diseñada en el seno de la Organización de Estados Americanos para poder juzgar a los estados. En Colombia se está aplicando a los individuos. La teoría de Roxin, de máximos responsables, la cual sugiere el senador Cepeda, busca establecer la conexión entre un actor material indeterminado y un autor intelectual. Y ese autor intelectual necesariamente va a parar en el comandante que está a 200 o 300 kilómetros de distancia. Como epílogo, puede afirmarse que la justicia penal militar es tanto una necesidad del Estado como un derecho de los militares y que no son excluyentes la justicia castrense y la justicia transicional.
esta última con un fin temporal, excepcional y específico, como lo es el de lograr el fin del conflicto. Muchas gracias, general. Doctor Gustavo Gayón, 8 minutos. Muchas gracias, Rodrigo, lo mismo que a Semana por la invitación y un saludo cordial a todas y todos los asistentes. Quiero expresar y hacer explícito que lo que voy a decir está basado en un profundo aprecio y un profundo respeto por los miembros de la fuerza pública, la mayoría de los cuales realizan tareas muy abnegadas en defensa de los habitantes de Colombia. No obstante lo cual, tengo opiniones distintas en relación con algunos de sus voceros en relación con este tema. Porque el tema que nos ocupa es saber si debe aplicarse la justicia penal militar o la justicia transicional en relación con violaciones de derechos humanos e infracciones graves al derecho humanitario. Y mi respuesta sería la justicia penal militar no, y en esto no hay ninguna novedad, ese es el consenso internacional en la materia. Acabamos de escuchar al general Ramírez expresando razones en contra, muy respetables, pero justamente con motivo del proceso de ampliación del fuero militar que ha promovido el gobierno ante el Congreso, el gobierno ha logrado generar una unanimidad internacional de rechazo a esa iniciativa. 12 relatores de Naciones Unidas le escribieron en 2012, para pedirle al gobierno y al Congreso que no aprobara esa iniciativa. La iniciativa fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional y fue presentada de nuevo, y nuevamente los relatores de Naciones Unidas le escribieron al gobierno para proponerle que no continuara con eso y ofreciéndose a prestar sus servicios de asesoría al gobierno en la materia. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, tanto en Colombia como en Ginebra, hizo lo propio. Los comités creados por diversos tratados de protección de derechos humanos también lo han expresado. La Comisión Interamericana lo reiteró, lo ha dicho varias veces y lo reiteró el pasado 7 de mayo cuando publicó su informe sobre Colombia como un capítulo de su informe anual a la Asamblea de la OEA. La Corte Interamericana en diversas sentencias, varias de ellas sobre Colombia, lo ha expresado. Por razón del tiempo no me detengo en los argumentos, pero hay un consenso universal en esa materia. Y el Código Penal Militar, sancionado por el presidente Santos, promovido por él cuando fue ministro de Defensa y sancionado como presidente el 17 de agosto de 2010, igualmente expresa que las violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho humanitario no deben ser de competencia de la justicia penal militar, sino de la justicia ordinaria. Por consiguiente, impulsando estas propuestas de cambiar y pasar a la justicia militar las violaciones, el conocimiento de estas violaciones, lo que se está haciendo es causando un grave perjuicio a las fuerzas militares, un perjuicio a su imagen, un perjuicio a su credibilidad, que no debería ser. En caso de la negociación de la paz, estos delitos, como en tiempos ordinarios, deberían ser de competencia de la justicia ordinaria. Si hay irregularidades en la justicia ordinaria al respecto, pues esas irregularidades deben corregirse. La solución no es sustraer de la justicia ordinaria el conocimiento de estos casos. Mencionaba el general Salcedo Lora, quien parece que no está presente, que la justicia de mentiras y de testigos, falsos testigos en relación con acusaciones infundadas contra los militares. Yo no creo que sea la característica propia de la justicia ordinaria. Más bien la justicia ordinaria está llena de falsos montajes hechos por la fuerza pública y la inteligencia militar en contra de defensores de derechos humanos y en contra de activistas sociales. De eso sí está lleno. Y la propuesta de los defensores y los activistas no ha sido la de crear una justicia especial para los defensores y para los activistas, sino enfrentar esa grave injusticia, denunciarla, hasta llegar a descubrir aberraciones como las del DAS que conocemos. Repito, si hay irregularidades en la justicia ordinaria, ellas deben corregirse. Pero es la justicia ordinaria la competente para conocer este tipo de acciones. Podría ser también la justicia transicional. Pero aquí habría que tener en cuenta, primero, ¿para qué? El senador Barrera nos decía esta mañana que hay incertidumbre en las fuerzas militares y hay que darle seguridad jurídica, hay incertidumbre en los empresarios y hay que darle seguridad jurídica, y enlazaba esto con la justicia transicional. Yo diría que por supuesto hay que atender a esas incertidumbres y darle seguridad jurídica, pero sobre todo hay que darle seguridad jurídica a la sociedad colombiana y a las víctimas, primero que todo.
luego a los empresarios, a los militares y a otros que tengan esas preocupaciones particulares. Pero como bien lo decía el profesor Urqueví, la justicia penal, la justicia transicional debe ser sincera y debe estar despolitizada y debe ser creíble por la sociedad, y una justicia que no sea sincera, una justicia transicional que no sea sincera y que no sea apreciada como tal por la sociedad, está condenada, como él lo dijo, al fracaso. Y para que eso sea así, y para que efectivamente se pueda satisfacer esa seguridad jurídica que necesitan las víctimas, los procedimientos de justicia transicional, ante todo, no deben entenderse como mecanismos de impunidad, son mecanismos de justicia orientados a tratar de hacer justicia al máximo posible en circunstancias en las cuales es muy difícil garantizar una justicia plena. Eso es la justicia y no es una herramienta de impunidad como generalmente se cree. Es un mecanismo que garantice de todas formas justicia, entendido en sus diversos elementos, como se ha explicado, de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y, agregaría yo, declaración de responsabilidad. Pero una condición para que pueda aplicarse la justicia transicional y en consecuencia flexibilizar uno de sus elementos, que es la sanción, es, como también lo han dicho varios expositores y en esta mesa lo ha recordado el señor Todd Howland, es la necesidad de que haya un reconocimiento del daño, una petición genuina de perdón y una oferta generosa de reparación. Si no hay eso, no hay justicia transicional. Si hay eso, puede pensarse en una justicia transicional. Creo que debemos celebrar el hecho de que el general Salcedo Lora haya manifestado que los militares estarían interesados en que hubiera justicia transicional. Pues eso requeriría, y se le preguntó pero no lo contestó, que hubiera reconocimiento del daño, manifestación de perdón y una oferta generosa de reparación. Lo mismo que al resto de actores que pretendan que sean tratados en esa consideración. Y sobre esa base puede pensarse, y la sociedad colombiana creo que aceptaría, que pudiera flexibilizarse la pena y pensar en penas alternativas, en vez de empeñarse en que estén en la cárcel personas que sean tratadas a través de la justicia transicional, desperdiciando sus energías y su capacidad de trabajar por Colombia, salvo, por supuesto, delitos atroces que deben ser considerados por los jueces y decididos por los jueces. Gustavo, me dicen que por favor tratemos de hablar un poquitico más despacio porque los traductores están teniendo un poquito de problemas. Y esto es para todos. Es para todos. Sí. Bueno, me excuso. Voy a hablar más despacio en los 17 segundos que me quedan para reiterar mis excusas con el profesor Urqueví y con los traductores y las traductoras, y les agradezco mucho. La invitación es a que pensemos que la justicia transicional no es, como lo recordaba Todd Howland, un árbol de Navidad o una justicia falsa, una justicia de mentiras. No, por el contrario, tiene que ser una justicia sincera, que no esté basada fundamentalmente en la obsesión de la pena, sino en que haya verdad, en que haya reparación, en que haya garantías de no repetición, en que haya declaración de responsabilidad, no solamente histórica, sino también judicial o pseudojudicial a través de un mecanismo de comisión de verdad que realmente cumpla con todas esas características. Muchas gracias. Gracias, doctor Gallón. Doctor Cepeda, usted decía que, digamos, la discusión que estamos teniendo lugar en este foro se da en momentos en que hay una negociación, un proceso de paz. Si no, sería una discusión totalmente distinta, sería académica o tendría unas consecuencias mucho más lejanas. Ahora, en ese contexto que usted mencionó, el hecho de que justicia penal militar y justicia transicional formen parte de un mismo panel se debe fundamentalmente a ese hecho, a que estamos en un proceso de paz, porque la justicia penal militar es una figura que existe independientemente de que haya una negociación con una guerrilla, mientras que la justicia transicional se entiende que es una fórmula para un momento de transición, que en este caso es la de una guerrilla que ojalá deje de ser guerrilla y se incorpore a la vida política normal. ¿Cómo entonces se pueden manejar estas dos figuras, siendo una de ellas coyuntural,
la justicia transicional, y la otra permanente, la justicia penal militar? Bueno, en primer lugar hay que hacer una muy breve, sucinta historia de la justicia penal militar, por lo menos en 3 etapas. La primera es un momento en que en la sociedad colombiana se llegó a admitir la competencia de los tribunales marciales en hechos que son considerados en el derecho internacional, tanto de los derechos humanos como en el derecho humanitario, como graves violaciones o infracciones e incluso crímenes contra la humanidad. Con muchas dificultades y limitaciones, la sociedad colombiana llegó al punto de limitar ese fuero y de convertir a la justicia penal militar, que incluso en esa etapa inicial se aplicaba a civiles, logró circunscribir ese fuero militar a solamente los hechos propios del servicio. Y ahora asistimos a un tercer intento, y es retrotraer las cosas y utilizando una ampliación de la acepción del derecho humanitario, volver a considerar la justicia militar competente en hechos que pueden ser, repito, tipificados como violaciones muy graves o como crímenes. Así que lo que se busca es que la justicia penal militar se convierta no en un instrumento para la paz, no en un instrumento para lograr una terminación del conflicto, sino a través de la ampliación del fuero en un instrumento que pueda ser válido para lo que se ha llamado la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública, que traducido a un lenguaje llano y directo es la impunidad en las condiciones del conflicto armado. Figuras como, por ejemplo, la discrecionalidad de la gente para determinar quién es un blanco legítimo, como aparecía en la ley estatutaria de ampliación del fuero penal militar, no es otra cosa que una figura que pretende justificar violaciones de derechos humanos. Así que si la cuestión es llegar a la paz, o mejor, bueno, sin pretensiones, como decía Alejandro Santos, a la finalización del conflicto y al comienzo de una convivencia civilizada entre nosotros, la justicia penal militar tiene que mantenerse entre sus límites y abrir un capítulo que, repito, debe ser exigente pero viable, que es el de la justicia para la transición. Doctor Howland, los colombianos participamos en este debate siempre con la pregunta de fondo sobre qué tanto la comunidad internacional va a aceptar fórmulas de arreglo entre el gobierno y la guerrilla que impliquen una justicia transicional y, por consiguiente, la no aplicación plena de los castigos previstos en el derecho penal. Yo creo que es importante de señalar que cualquier arreglo no va a ser perfecto, pero también hay una necesidad de tener una seriedad en razón de las violaciones del pasado. Y en realidad no es tanto qué es el nivel de tolerancia de la comunidad internacional. La pregunta es, ¿cuál es la tolerancia de las víctimas? Porque ¿qué tienen los derechos humanos? Son ustedes, los colombianos y colombianas. Y es ustedes que pueden utilizar los foros internacionales en razón de quejar que esos mecanismos no trataron sus derechos de manera seria. Entonces yo creo, este es evidente, que va a ser muy difícil para hacer una satisfacción de todo y todas las víctimas. Pero hay una necesidad que mismo este proceso va a ser visto para las víctimas como un proceso serio. No importa si es una víctima de la FARC o de la fuerza pública. Estas víctimas tienen que mismo tener esta impresión. Si no, ellos van a correr a nuestros comités, a nuestros relatores especiales y también del sistema interamericano. Muchas gracias. General Ramírez, me gustaría conocer su opinión
sobre la afirmación que hizo el doctor Cepeda, el senador Iván Cepeda, cuando dice que el proceso de paz está llegando a un momento en el que tenemos que enfrentar las preguntas de verdad. Y él menciona, entre ellas, qué vamos a hacer con los crímenes de Estado, cuál es la responsabilidad, dice él, de los sectores empresariales y de las fuerzas militares. A usted le pregunto, por supuesto, por las fuerzas militares. En primera instancia, quiero hacer caso omiso de lo que acontece en La Habana, porque las FARC no reconocen el marco jurídico para la paz. En segundo lugar, si se vencen las ambigüedades de las cuales nos hablará el profesor francés esta mañana, y la Corte Penal Internacional, y en tercer lugar, los colombianos aprueben lo acordado, yo estaría de acuerdo con propuestas, por ejemplo, como la del presidente Gaviria. Ahora, en este punto específico, cuando yo escucho al doctor Gallón hablar de fuerza pública como autora de crímenes, esto va en el mismo orden de los falsos positivos a los cuales yo ya me refería. En segundo lugar, yo hablo a nombre no del 99% de los militares, sino del 1% que ha podido cometer infracciones al VIH y a los derechos humanos. Yo creo que generalizar a la fuerza pública es injusto y malintencionado. Hay personas que delinquen, no es el Estado, no es la teoría de Roxin la que se debe aplicar en este caso. Y como ya lo dije, ir en contra del juez natural es ir en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Interamericana y de la Constitución Nacional. Desde luego que se requiere el marco jurídico para la paz, para el fin del conflicto, no para la paz. La paz es el resultado del eficiente cumplimiento de las funciones del Estado cuando brinda educación, salud, vías, etcétera, se puede llegar a la paz. El fin conflicto es apenas una de estas partes. De tal manera que yo considero primero que los militares hay que considerarlos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Gracias, general. Doctor Gallón, usted definía la justicia transicional, nos habló de sus características, nos dice que es una fórmula que incluye un castigo, dijo usted, pero para que el castigo no sea, digamos, un obstáculo para lograr otro tipo de objetivos, en este caso la paz, se necesita reparación, verdad y garantías de no repetición. La pregunta que nos hacemos los colombianos es fundamentalmente si esa parte del no castigo significa no cárcel. Rodrigo, antes permítame aclarar frente a la manifestación, hacer el general Ramírez hace un momento, que si dije crímenes cometidos por la fuerza pública, si lo dije así, no pretendí con eso ni ofender ni generalizar. No creo haberlo dicho, pero si lo dije no tengo inconveniente en rectificar y decir que me estoy refiriendo a crímenes cometidos por personas, por individuos. Y en ese contexto en el que doy este debate. La pregunta es muy pertinente porque ha hecho carrera, o el debate sobre este tema se ha situado allí justamente, en si va a haber cárcel o no va a haber cárcel. Y creo que ese no es el punto de partida. Pero para responder a la pregunta, significa, y como lo ha dicho la Corte, y como lo ha dicho el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, desde los principios de lucha contra la impunidad y los principios sobre el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, que han sido reconocidos y aprobados por Naciones Unidas en las 2 últimas décadas, significa que el derecho a la justicia es un derecho complejo, que está integrado por varios elementos, y que por consiguiente cuando están en tensión la justicia y la paz, el derecho a la justicia puede flexibilizar uno de sus elementos, que es la sanción, siempre y cuando salve los otros, que son la verdad, la reparación, las garantías de no repetición, la declaración de responsabilidad.
Y la Corte Constitucional, en su sentencia C-579, que revisó la constitucionalidad del marco jurídico para la paz, dijo: es posible pensar en penas alternativas, y el vicefiscal de la Corte Penal Internacional nos dijo la semana pasada: lo importante es que las penas se cumplan, y penas alternativas pueden consistir en un trabajo serio, arduo, intenso, en favor de la paz y en favor de la reconstrucción del país, como pena y como sujeto a una supervisión y a un seguimiento, digamos, muy vigilante de parte de la sociedad colombiana. Gracias. Doctor Iván Cepeda, le voy a leer una pregunta que envía del público Adriana Buitrago. Dice: el marco jurídico para la paz establece que una ley estatutaria podrá autorizar que en el marco de un acuerdo de paz, esta parte la escribe ella en mayúsculas, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno, y también para los agentes del Estado. La pregunta es, en su concepto, ¿cómo materializaría este precepto del tratamiento diferenciado? Bueno, yo primero quiero decir lo siguiente. Yo creo que el marco jurídico para la paz es un insumo que tiene un contexto y unos alcances específicos, pero es un insumo de los que la mesa de conversaciones de La Habana tomará en consideración eventualmente para un acuerdo sobre esta materia. En esto no hay que llamarse engaños. Ese marco jurídico fue discutido en el Congreso, ha sido discutido por la Corte Constitucional, pero no ha sido discutido en el sitio en el que se va a asumir un acuerdo que después tendremos que discutir entre los colombianos y colombianas. Es decir, a mi modo de ver, no es la última palabra sobre esta materia. Ahora, sobre ese postulado en particular, a mi modo de ver, se puede llegar a un principio diferencial en cuanto al tipo de mecanismo y eventualmente de procedimiento, mas no en cuanto al tratamiento en términos de resultado. Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, las graves violaciones de derechos humanos tienen que ser objeto de un esclarecimiento, de un proceso de juzgamiento y de una sanción que tenga como resultado una pena que puede ser o no de carácter alternativo. Esa es parte de la discusión. Así que creo que en aras a buscar un acuerdo se puede buscar diferenciar los mecanismos y la forma de tratamiento, más el resultado sí debe tener, digamos, como fin el que la sociedad colombiana y las víctimas del conflicto armado obtengan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Al doctor Howland, una pregunta del público. Si para los agentes del Estado no es viable aplicar la justicia transicional en pro del equilibrio, ¿cuáles serían los mecanismos jurídicos para su tratamiento? Y que no caigamos en responsabilizarlas por las barbaries y graves violaciones cometidas por organizaciones ilegales. Bueno, yo creo que es importante de señalar que en una fase de transición, en fase de un post-conflicto, se puede considerar de utilizar los mecanismos de justicia transicional en la zona de fuerza pública. Pero es importante de entender que la fuerza pública va a continuar. Entonces, hay una necesidad de hacer un énfasis en la zona de no repetición y de ver las responsabilidades en la zona de fuerza pública por varios hechos durante la historia del conflicto. Y si vamos a ver, muchos de estos hechos son relacionados de no tomar acción, de mirar en otra dirección. Por ejemplo, los masacres contra Lupe.
en la zona de los paramilitares, en la zona de los despojos, en la zona de los falsos positivos. Ahí es una cuestión bastante difícil. También hoy, en la zona de minero ilícita, hay un problema de omisión y hay un problema dentro de la fuerza pública, no en la fuerza pública como de total. Y yo creo que la justicia transicional puede ser una oportunidad por la fuerza pública para mismo hacer cambios, para hacer cambios que pueden ser útiles, para mismo facilitar que la gente que está violando los derechos, que está tomando un poco de dinero para mirar en otra dirección para facilitar que las máquinas de la minera entren en un lugar, que hay mismo una acción por la fuerza pública para limpiar este problema y para mismo tomar en serio su responsabilidad para su. General Ramírez, una pregunta de Catalina David, del público. Es más, son dos preguntas. Está claro que los militares no están de acuerdo con la justicia ordinaria para ellos, pero ¿por qué no la justicia transicional? ¿Cuál sería la diferencia que les acomoda más en la justicia penal militar? Esa es la primera. La segunda es, ¿les preocupa a los militares que se acabe el conflicto armado en Colombia y se queden sin trabajo? Comienzo por la segunda. Solo los que hemos vivido la guerra, 30, 40 años separados de su familia, que hemos expuesto partes del cuerpo o la vida misma, sabemos, conocemos la respuesta. A ver, la justicia penal militar tiene índices de más bajos de impunidad que muchas otras justicias en Colombia. Pero en segundo lugar, en la guerra o en el conflicto debe primar el DIH, Derecho Internacional Humanitario para los conflictos. Y aquí es donde tiene verdadera razón de ser la justicia penal militar, es para la guerra. Juzgarla con normas de tiempo de paz como derechos humanos es la primera injusticia. Por favor, doctor Pardo, me repite de pronto se me queda algo. Sí, señor. Está claro que los militares no están de acuerdo con la justicia ordinaria para ellos, pero ¿por qué no la justicia transicional? ¿Cuál sería la diferencia que les acomoda más en la justicia penal militar? Bueno, la justicia transicional realmente no es justicia, pero es una fórmula política de salir del embrollo. Yo pienso que la justicia penal militar y el marco jurídico para la paz, por ejemplo, no son excluyentes, pueden subsistir los dos, la justicia penal militar y el marco jurídico para la paz. Doctor Gallón, Ana María Rodríguez le pregunta, de determinarse que las acciones militares violatorias de derechos humanos, de determinarse que las acciones militares violatorias de derechos humanos y DIH en el marco del conflicto armado responden a factores sistemáticos y de órdenes de altos mandos, cadena de mando, ¿es factible proveer mecanismos de justicia transicional para los militares? ¿Deberían tener mayores condenas penales por el mandamiento establecido en el artículo 2 constitucional? Es una pregunta muy grande para responderla en tiempo tan corto, pero mi respuesta sería sí, si se quiere. Si se dan todas esas condiciones, si se prueban efectivamente, por supuesto que sí. La justicia transicional, repito, no es una justicia de mentiras, diciendo respetuosamente de lo que acaba de señalar el general Ramírez, en el sentido de que sea una justicia que no es justicia, sino que es un mecanismo político,
La justicia transicional es justicia, debe ser justicia. Por supuesto, hay quienes quieren que no lo sea y que sea simplemente un mecanismo político, y nosotros estamos, los defensores de derechos humanos, justamente tratando de que no ocurra eso y que se convierta en un verdadero mecanismo de justicia. Pero no se opone a que a través de la justicia transicional se traten los diversos aspectos que haya, siempre y cuando, repito, se den las condiciones de reconocimiento del daño, petición de perdón y garantía generosa de reparación y de no repetición. Quisiera aprovechar para referirme en el minuto que queda a lo que acaba de expresar el general Ramírez, que también lo expresó el general Salcedo antes, en el sentido de que aplicarles a los militares en la guerra los derechos humanos es una injusticia. Ahí radica justamente el problema. La Constitución colombiana dice: se aplican los derechos humanos, y se aplica además el derecho humanitario. La fuerza pública, y ahí sí la fuerza pública y sus distinguidos voceros principales, están propendiendo porque no se apliquen los derechos humanos y se aplique solamente el derecho humanitario, y para lo cual se tergiversa el derecho humanitario, porque el derecho humanitario es un derecho de prohibiciones, no es un derecho de permisiones. El derecho humanitario se hizo para proteger a los civiles y a los combatientes que han dejado de serlo, pero lo están convirtiendo los militares en un derecho del cual derivan una serie de permisiones, de permisos, de actitudes permisivas, a través de las cuales entonces, si se les aplica el derecho humanitario, no se les va a sancionar por haber cometido un delito, sino por haber ignorado uno de los principios del derecho humanitario, el principio de proporcionalidad u otro, que es una pena menor que la de un delito. Eso es inconstitucional, eso es contrario a la justicia, y eso es justamente lo que no se puede aceptar. Por esa razón es por lo que no debe ser la justicia penal militar la que juzgue las violaciones de derechos humanos, como se está proponiendo insistentemente por parte del gobierno y de distinguidos voceros de la fuerza pública. Gracias. Para terminar, quiero hacerles a todos una misma pregunta relacionada con el tema del que nos hemos ocupado en este panel, el de qué hacer con la justicia, con los militares y la justicia transicional, en un momento en el que estamos en un punto decisivo del proceso de paz. La pregunta es: hay varios instrumentos jurídicos, hay varias fórmulas, hay varios planteamientos, hay mucho debate, hay profundas diferencias. ¿Qué podemos decir sobre todo este galimatías jurídico, que de alguna manera lo es, en cuanto a las posibilidades que nos brinda para que las negociaciones de paz de La Habana puedan tener éxito o no? Cabrían ahí incluso no solamente argumentos de tipo jurídico, sino también consideraciones de tipo político, puesto que una negociación de paz, por definición, tiene una connotación política. Voy a cambiar el orden. General, quisiera empezar con usted en esta última pregunta. Primero quiero aclarar que los derechos humanos son preventivos. Por eso a la Policía Nacional se le debe juzgar bajo el prisma de los derechos humanos. Y el DIH es característico de los conflictos y de las guerras en las cuales se ven involucrados los ejércitos. En segundo lugar, yo pienso que en La Habana las FARC no están dispuestas a aceptar este marco jurídico para la paz. Hasta ahora no lo han aceptado. En Colombia, haciendo abstracción de lo anterior, los militares estamos dispuestos a aceptar ese marco jurídico para la paz. Desde luego que con algunas diferencias. Yo pensaría que sería mejor la asimetría penal sin ser iguales en relación a las FARC, para las personas militares que hayan cometido infracciones al DIH. Pero por otro lado, yo pensaría que no se puede olvidar el precepto del juez natural, si realmente se quiere hacer justicia y si se quiere lograr una proyección que nos acerque, porque no es la paz, a la verdadera paz. Doctor Gayón.
Yo creo que este debate ha sido muy esclarecedor, tanto el de esta mesa como el del anterior. Acabamos de escuchar a general Ramírez diciendo, a la policía aplíquele la ley de derechos humanos, a los militares no. Eso, general, es inconstitucional. Y yo creo que eso pone en evidencia el centro del debate. Y es curioso además que los militares estén pidiendo la aplicación del derecho humanitario hoy. El general Salcedo Lora nos decía que lleva 22 años enseñándolo, pero no nos contó que su institución duró 17 años oponiéndose a la vigencia del derecho humanitario en Colombia, desde 1977, cuando se aprobó el protocolo 2, hasta 1994, cuando se aprobó por ley en Colombia. ¿Por qué? Porque decían, aplicar el derecho humanitario sería reconocerle beligerancia a la guerrilla. Era mentira, pero con ese argumento se opusieron durante un tiempo. Pasaron callados unos años, estudiaron un poco más sus doctrinantes el tema y dijeron, invirtamos la interpretación del derecho humanitario, convirtámoslo en una fuente de autorización para nuestras actividades, y ahora reclaman que se les aplique el derecho humanitario. Eso es gravísimo, eso es una tergiversación del sentido del derecho humanitario que, repito, está instituido para proteger a las víctimas de la guerra, no para favorecer a los combatientes. Yo creo, Rodrigo, que este tema es un galimatías cuando se trata de tergiversar el concepto de justicia. Si se entiende que la justicia transicional es verdaderamente justicia y que debe estar condicionada al reconocimiento del daño, a la petición de perdón y a la oferta generosa de reparación, no debe haber confusiones. Y creo que hay que hacer todo lo posible para que eso se realice, que es lo más difícil. Como dice el general, probablemente en La Habana han dicho que no aceptan este tipo de justicia, pero igualmente internamente hay que preguntarles a los militares y a los empresarios si están dispuestos a reconocer el daño, como a la guerrilla también, a pedir perdón y a ofrecer generosamente acciones de reparación. General. A ver, aquí hay justamente un problema grave. Hay policías que son juzgados bajo el punto de vista del DIH, injustamente. Y hay militares que son juzgados bajo el punto de vista de los derechos humanos, injustamente. Por ejemplo, cuando un militar actúa contra Bacrín, supuestamente está actuando al margen de la ley. Y tenemos varios militares purgando penas por esta razón. Entonces, esta confusión entre el DIH y derechos humanos debe ser uno de los puntos neurálgicos por esclarecer. Gracias, señor Holland. Es importante de ser claro que violaciones de derechos humanos son mucho más grandes de crímenes internacionales. En realidad, puede ser 5% de las violaciones de derechos humanos pueden ser crímenes considerados por la comunidad internacional. Voy a dar un ejemplo. Dentro de la FARC hay mucha gente de 16 y 17 años. Esto es una violación de derechos humanos. Pero en la zona del derecho internacional criminal, estamos hablando de gente bajo de 15. Estoy utilizando este ejemplo porque estas violaciones de derechos humanos también son muy importantes, pero son complejos. Esta es una oportunidad para Colombia, para mismo mirar todas las violaciones de derechos humanos y crear un mejor futuro, una mejor sociedad. Voy a regresar de estos niños de 16 años. Muchos de ellos llegan de lugares donde las escuelas son pocos. Exceso de educación y oportunidades son pocos. Si mismo se van a desvincularlos hoy en día, ¿qué oportunidades hay en la costa pacífica? Hay muy pocos. Entonces hay una necesidad para ver cómo colombianos, mismo si son de la FARC, la Fuerza Pública del Estado, puede trabajar de manera conjunta para superar problemas reales en la zona de los derechos humanos. Entonces yo creo que esta es una oportunidad. Y no es, yo creo, para limitar
este debate hasta beneficios estamos cerrados, porque esta es una oportunidad única para trabajar de manera conjunta para mejorar la situación de derechos humanos en Colombia. Terminamos con el senador Cepeda. Bueno, yo creo que estamos en un momento crucial en el que se requiere, lo decía el general Salcedo Lora, imaginación, se requiere responsabilidad y grandeza histórica y la toma de decisiones en tiempo breve. Yo creo que hay que pedirle a la delegación del gobierno, a la delegación de las FARC en La Habana, que respondan en este momento al desafío con decisiones, con propuestas y con una fórmula. Pero también hay que dirigirle, y lo dije anteriormente, la pregunta a quienes han dirigido el Estado en Colombia. ¿Qué van a aportar y asumir como responsabilidad en esto? A ellos también hay que hacerles esa pregunta. ¿Cómo van a responder? Que el asunto no es solamente aquí con los militares, con los guerrilleros. ¿Cuál va a ser la apuesta que van a hacer de reconocimiento de su responsabilidad? ¿Qué le van a decir al país con relación a lo que ha acontecido? Por supuesto, se requiere un mecanismo, una propuesta, una fórmula ajustado a esos 10 principios que asumieron en La Habana al comienzo de este punto. Se requiere unas reformas institucionales. Se requiere que haya una reforma también de las fuerzas militares y de policía para una situación de posguerra. Se requiere cumplir con esos, o comenzar a diseñar el cumplimiento de esos acuerdos a los que se ha llegado. Se requiere saber cómo el país va a superar el paramilitarismo como un fenómeno que ha estado durante todo este conflicto armado ahí presente y que puede poner en riesgo una transición. Yo sé que la transición que viene no va a ser una transición calmada, va a ser una transición muy turbulenta, pero por eso considero en que se puede llegar a desatar, y con esto finalizo, un momento en el que la sociedad colombiana entre en una dinámica de construcción de una nueva forma de convivencia y de superación de este pasado violento. Bueno, muchas gracias a los 4 panelistas. Lamentablemente el senador Alfredo Rangel del Centro Democrático pues evidentemente no llegó, pero creo que nos quedan, como dije al principio, muchos temas de reflexión, muchos puntos de debate complejos que nos ayudan a todos a tener una idea y a forjar nuestras propias posiciones. Ya está con nosotros el embajador Juan Carlos Pinzón, de manera que los invito a que sigamos con su conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias.